Damos la bienvenida a este su devocional de las iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca y San Luis. En esta mañana, quien les habla Yamir Cifuentes y me acompaña mi esposo Josué David García. Hermanos, amigos, los invitamos a estar elevando una oración. Amado Dios, gracias te damos una vez más por esta mañana. Padre Santo y clamo, Padre bendito, de manera especial para que tú nos ayudes teniendo una fortaleza, Dios mío, cada día frente a situaciones difíciles, adversidades, Dios mío, que día a día se están presentando en el mundo, Dios, y que hacen, Dios mío, que de alguna u otra manera tu pueblo de pronto puedas fallecer ante las circunstancias. Padre Santo, y clamo para que tú nos ayudes a tener esa fortaleza espiritual, que tú nos levantes, Dios mío, con tu poder, dándonos nuevas fuerzas para seguir adelante. Pese a las dificultades, pese, Padre Santo, a las doctrinas, pese a todas las situaciones que se levantan hoy en día en contra tuyo, en contra de tu palabra, en contra de tu pueblo, Dios. Sabemos, Dios mío, que tú estás con nosotros y que siempre seguirás allí con nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a perseverar, Padre bendito, día tras día, oh Dios, y no dejarnos permear por aquellas falsas corrientes doctrinales, oh Dios, que lo que hacen es dañar y destruir nuestra vida espiritual y la verdadera esperanza que eres tú, oh Dios. Te doy gracias a ti, en el nombre de Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor y Padre Santo, también damos gracias a ti, Señor, por la vida que nos has dado, Señor. Gracias, Padre bendito, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos el día de hoy, Señor. Padre bendito, Dios, también ponemos delante de ti a las personas que se encuentran delicadas de salud, Señor, para que seas tú fortaleciéndolas, para que seas tú sanándolas, Padre bendito, Señor. Mira a cada uno de los hermanos, Señor, que están enfermos, Señor, a los amigos, familiares, Padre Santo, y en general a todas las personas que se encuentran delicadas de salud, Señor. Que en nuestra mente finita no recordamos, Señor, pero que tú sí, Padre amado, Señor. Padre bendito, clamamos para que seas tú obrando un milagro, Señor, en la salud de estas personas que están enfermas, Señor. Padre bendito, para que sean sanas, Señor, para que ellos puedan, Señor, descansar en ti, Señor, y tener la esperanza en ti, Señor. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, damos gracias, Padre bendito, y clamamos un milagro sobrenatural en la salud y en la vida de los hermanos, Señor, y amigos, familiares y conocidos que se encuentran enfermos, Señor, conforme a tu santa voluntad, Padre amado. En esta mañana, hermanos, vamos a compartir una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versos del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, hermanos, en esta mañana hemos titulado este pensamiento Jesús el Salvador del mundo. Y como dice allí el versículo 1, en su palabra, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para nosotros poder ser salvos, debemos creer
y recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Es la única manera que tenemos de ser salvos, no hay otra. En la parte B del versículo nos dice que si amamos, que todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando nacemos de nuevo, o sea, nacemos en Dios, le amamos a Él, pero también amamos a nuestros hermanos, porque hay un amor genuino, no es un amor limitado. El amor de Dios es un amor genuino, no es un amor limitado. Entonces, debemos, si somos hijos de Dios, pues debemos amar a nuestros hermanos, que también son hijos de Él, nacidos de Él. En el versículo 2 nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces aquí la palabra de Dios nos muestra que cómo se conoce si amamos a Dios, pues cuando amamos a nuestros hermanos y también cuando guardamos los mandamientos que Dios nos da. Es decir, el amor de Dios se muestra en la obediencia y tenemos que vivir su palabra. De esta manera se muestra el amor que hay en nosotros, el amor de Dios. Cuando vivimos su palabra, estamos demostrando que amamos al Señor. En el versículo 3 de la palabra acá nos dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra respecto a los mandamientos? Que no son gravosos. Es decir, los mandamientos de Dios son buenos, sabios, gratificantes, puros. Sus mandamientos nos forman en sabiduría, en prudencia. Y cuando realmente amamos a Dios, nuestro corazón desea obedecerle y desea agradarle. O sea, cuando nosotros amamos a Dios, sus mandamientos no son ninguna carga. Sus mandamientos son un deleite para nosotros. Ahí podemos nosotros medir nuestro grado en que nosotros realmente amamos a Dios, porque queremos siempre buscar cómo obedecerle, independientemente gústenos o no. Muchas veces, pues obviamente a la carne no le gusta obedecer a Dios, porque la palabra de Dios también dice que la lucha es lucha la carne y el espíritu, porque el espíritu quiere pues hacer las cosas de Dios, pero pues la carne siempre tiende a lo malo, a la naturaleza de la carne siempre es a hacer lo pecaminoso. Entonces, acá su palabra nos muestra que esta es la forma en que demostramos amar a Dios. Dice el versículo 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, en el versículo, ¿cuándo somos nacidos de Dios? Cuando somos nacidos de Dios es la victoria más grande y podemos tener el gozo, la paz, y la clave para la victoria es nuestra fe. Entonces, cuando nosotros somos nacidos de Dios, pues podemos vencer también las cosas del mundo. Aquí tengo ¿quién es el que vence al mundo? El que cree en Jesús, el que sigue sus mandamientos, el que trata cada día, lucha por superar, por andar en sus caminos. Y en el versículo 5 nos dice: ¿quién es el que vence al mundo? Ya lo había dicho, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, vivir la vida en nuestro Señor Jesucristo es la única manera en la cual podemos vencer las tentaciones del mundo. No hay otra. Cuando nosotros nos metemos con Dios, cuando nosotros vivimos su palabra, cuando nosotros obedecemos, es la única forma que podemos vencer
las cosas del mundo. Sabemos que por pues en todos los tiempos el mundo hay maldad, hay cosas que nos lleva a la destrucción, pero ¿cómo contrarrestamos eso? Pues viviendo su palabra. Pese a las dificultades, pese a las situaciones, nosotros sabemos en quién hemos confiado, en quién hemos creído. Por más difícil que sea la situación, nosotros tenemos la fe, tenemos la esperanza, que si Dios nos está pasando por un proceso o ha permitido un proceso fuerte en nosotros, es porque Él nos va a sacar a otro nivel, es porque Él nos está formando, no es porque Él nos quiera castigar. Nosotros tomamos la decisión de obedecer o no, pero pues eso trae unas consecuencias. Si nosotros obedecemos y vivimos su palabra, pues traerá unas consecuencias buenas. Pero si nosotros desobedecemos y hacemos nuestra voluntad, pues las consecuencias no serán buenas, porque pues depende de nuestros actos, pues vendrán unas consecuencias. Entonces, en esta mañana, pues Dios nos insta y nos invita a que cada día estemos en la brecha, estemos buscando su rostro, estemos buscando eh, su palabra, cumpliendo con sus mandamientos y tratando de vivir en ellos. Sabemos que también su palabra dice que el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces, esto es un aprendizaje constante, un aprendizaje diario, todos los días. Bueno, entonces ya para concluir, es importante tener en cuenta de que la fe es algo importante para poder vencer todos los aspectos que tenemos que enfrentar en la vida. Y esa fe es creer en el Señor Jesucristo. Sabemos que Él ya venció, que Él venció con su muerte al mundo, que toda autoridad, que todo principado está bajo estrado de sus pies, y condenemos a ser hijos de Dios. Venimos a formar parte de aquel, digámoslo así, o miembros del cuerpo de Cristo, que por ende ya tenemos bajo estrado de nuestros pies toda situación que el enemigo presente. Dios continúe bendiciendo en este día. Feliz y bendecido día para todos.